Ya el Señor se está acercando, el tiempo se está acabando para hacer esta labor. Esta obra es muy grande, hacen falta obreros fieles y que tengan la visión. El Señor dijo a su pueblo que rogaran por obreros para esta gran labor. Muchos que antes fueron fieles traicionaron sus principios y hoy están con el traidor. Pero hay un remanente que no ha cambiado al Señor. Su palabra tiene en alto con poder y devoción. Se mantiene fiel y firme, esperando a su Señor, que pronto vendrá a llevarnos a su celestial mansión. Se mantiene fiel y firme, esperando a su Señor, que pronto vendrá a llevarnos a su celestial mansión. Muchos dicen que no importa cómo vista y cómo viva, si es un buen ofrendador. Muchos se están descarriando y viven en las iglesias como ovejas sin pastor. Cuando suene la trompeta y el Señor con voz de mando dé la orden de salir, todo aquel que fue lavado en la sangre del Cordero esa voz podrá oír. Remanente que no ha cambiado al Señor, su palabra tiene en alto con poder y devoción. Se mantiene fiel y firme, esperando a su Señor, que pronto vendrá a llevar a su celestial mansión. Se mantiene fiel y firme, esperando a su Señor, que pronto vendrá a llevarnos a su celestial mansión. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Con una alabanza grande puede sentarse, hermano. Olvídese de todas las cosas que están afuera, que quedaron en casa, y concentre su vida, sus oídos, su corazón, su alma, a la palabra que vamos a exponer en este día. Y hablaremos entonces
del precio del genuino cristianismo. No ha habido en la tierra un cristiano genuino y mucho menos un líder principal o importante en las manos de Dios y que esté de parte de la verdad en cualquier parte o en cualquier sitio de la tierra, que no haya tenido que ser atacado a través de la difamación, hombres y mujeres desleales, atacado por la deslealtad, la crueldad, la traición. Le estoy mencionando algunas de las cosas por las cuales mi Señor tuvo que pasar. Pero Él dejó la senda estrecha ya establecida. Y los que vamos por ahí caminando, los que vamos sirviendo al Señor y con una meta puesta en nuestro corazón y nuestra alma de llegar un día a su presencia, no nos vamos a librar de esto. Si usted pensaba que está en una iglesia donde todos le dan una palmadita y un abrazo, eso es bueno. Eso es bueno. A mí me gusta saludar a todas las personas, aún los desconocidos. Eso es bueno. Eso identifica nuestro cristianismo. Pero no se crea de eso. Nos esperan cosas tremendas en el camino por donde ya pasamos, ya lo sabemos que sí es cierto. Pero en el futuro que nos espera también, eso no se ha terminado. Esto se termina cuando el Señor haga sonar una trompeta que temblará la tierra indiscutiblemente. Los cimientos del infierno, hermanos, se sacudirán de una forma extraordinaria, porque el Señor llamará a su pueblo, aquellos que partieron de la tierra en Él. Pero tenemos que ser atacados, traicionados por personas desleales, crueles y gente que se vende y son comprados a un precio muy bajo. Y hasta comprados por dinero y puestos y privilegios. Hay gente que se vende por un privilegio, por un puesto que le ofrezcan en una congregación. Mire, y hay gente que pelea por eso. Hay gente que dice, ahí me voy a pasar toda la vida y no me dan un privilegio. Eso es importante, que nosotros luchemos por servir a Dios. Pero el privilegio no solamente es en un altar, en un púlpito. Hay muchos privilegios. Hay mucho trabajo por hacer. Que la persona que quiere trabajar, como dice el himnólogo, el que quiere trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Te puede ayudar en muchas cosas. En muchas cosas puede ayudar y todos podemos ayudar. No nos podemos concentrar solamente en algo, sino que la obra de Dios tiene muchas fases, muchas formas
es una multiforma. La obra de Dios la posee y hay muchos en qué ocuparnos sin necesidad de venderse por ningún precio, ni venderse por una posición para que lo pongan de diácono, para que lo pongan de evangelista, de pastor. No hay necesidad. La Biblia establece los parámetros y dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La Biblia dice: someteos bajo la poderosa mano de Dios, y Él no es su compañero, no es el pastor, no es el diácono. Él os exaltará cuando sea tiempo. Ocúpese. Hay mucho en qué ocuparse dentro de la obra de Dios. También otros fueron y son comprados falsamente para ponerlos en contra de su propio compañero. Son comprados, son rebuscados para ponerlo en contra de su propio compañero. Son llamados por teléfono, son buscados en las casas, ofreciéndoles lo que nunca darán ni lo que tienen. La palabra dice: les prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos de perdición. Pero de este es el camino. No importando para muchos cuántos tengan que pisotear y hasta matar a alguien para sobresalir por encima de él. Y eso es real. Cuando se pierde la visión, se pierde el objetivo de ser una iglesia, se mete la política espiritual, la politiquería. Se meten los Absalones, las Jezabeles, se mete una cantidad de personas que son peligrosos, porque se pierde la visión de lo que es ser un hijo de Dios y ser parte de una iglesia. La Biblia no puede callar esto. Y yo estuve mirando que no solamente el Señor, por supuesto que nadie podrá ni siquiera, como dijo Juan el Bautista, ni siquiera calzar las sandalias, ni llevarlas, ni cargarle las sandalias al Señor, ni siquiera eso. Padeció, sufrió desde su nacimiento, ya empezó su rechazo, su batalla, su pelea, porque el diablo era el emperador de la muerte, el gobernante total del mundo. Y cuando se dio cuenta que alguien había nacido, de una vez puso en el corazón de uno de los gobernantes para que persiguiera y matara a todos los niños de 2 años hacia atrás, pensando que en esa redada caería la persona de nuestro Señor Jesucristo. Su camino fue terrible, no solo de sudor, sino de lágrimas continuas, de un rechazo total, de traiciones, de falsedades en el camino, de trampas y cosas terribles, hermano.
que nos sorprenden. Cómo un ser humano logró superar tantas batallas y tantas cosas terribles en contra de su propia vida. Le hago esta introducción tan amplia para que usted entienda que si usted es seguidor de Cristo y servidor de Él, tiene que pasar también por el mismo camino. No en la magnitud, no en la cantidad de problemas y situaciones, porque seguro que no los aguantaríamos. Nadie se puede igualar a Él. Pero sí tenemos que pasar. Alabado sea el Señor. Tenemos que pasar. Bendito sea Dios. Y la palabra de Dios no lo puede negar o dejar sin aprobar, sin desmenuzar, investigar y sin resaltar ese camino. Cuando hablamos del Señor, dice que Cristo en los días de su carne, es decir, cuando Él estuvo en el ministerio como hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Estuvo clamando como hombre, con gran clamor, con grandes lágrimas, con gran agonía, al que lo podía librar de la muerte. Fue oído, pero no hubo respuesta. Y aún el Señor en sus rodillas, después de gemir, de llorar tanto, de clamar a Dios para que pasara esa situación tan complicada, me imagino viendo a mi Señor, conociendo todas las cosas, porque a nosotros nos agarran los problemas casi sorpresivos, pero Él lo sabía. Muy poco sabemos nosotros de lo que nos va a pasar, muy poco, y lo sabemos por la palabra, porque ahí está escrito lo que estamos queriendo decir hoy a través de este estudio de la palabra del Señor. Es la revelación de la palabra para revelarnos el camino del verdadero cristiano, del genuino cristiano, que no es un camino cualquiera, no es un camino de aplauso, no es un camino de mucho gozo, de mucha risa. Eso no quiere decir que no nos riamos, que no sonreamos, que no nos alegremos, pues en medio de todo vivimos alegres. ¿Cuántos viven alegres? A ver, en medio de todo lo que le está pasando a usted, ¿se goza? Porque hay una fuerza superior, mayor en nosotros. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Eso indica que no importa cuánta batalla levante el infierno, hay uno mayor en su vida que lo va a sostener, que lo va a fortalecer, que lo va a mantener hecho un valiente. Por eso ningún cobarde podrá llegar al cielo. Ningún cobarde podrá resistir los embates del enemigo en este camino. Los cobardes van saliendo para las orillas y se van yendo.
Pero el Señor fue oído y allí mismo tuvo la capacidad de decirle con sus propias palabras: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y la copa no era un vaso con líquido, ni de agua, ni de ninguna clase de bebida. Era la copa de los padecimientos, que no podía faltar ni una gota que se cumpliera en él. Si es posible, pasa de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es decir, aquí estoy en una aflicción horrible, pero si no hay otra alternativa, y es que no la había. Si no hay otra alternativa, hágase tu voluntad. Ayúdame para pasar esa faena, esa situación tan complicada, porque hay situaciones de situaciones, hay situaciones más complicadas unas que otras, y solamente cuando salimos y pasamos de ahí, pasamos por el horno, pasamos por diferentes situaciones complicadas, hermano. Entonces, después que pasamos, nos ponemos a pensar: no entiendo, no sé cómo pasé, no sé cómo Dios me libró, cómo la mano de Dios me ayudó, no entiendo, pero aquí estoy. Aleluya. Dele gloria al Señor, hermano. Dice la palabra que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y me llama la atención esto que dice el verso 9. Habiendo sido perfeccionado. Qué terrible, hermano. Porque él era sin pecado, sin maldad, sin engaño. Sin embargo, a través del padecimiento terrible que se vino desde la traición y desde ser vendido y entregado, traicionado y abandonado y quedarse solo. Porque hay dos tipos de soledad. Bueno, podríamos decir tres. La señora que se llama soledad. Que Dios ayude a los padres de no ponerle eso a sus hijos. Pero esa es una. Con esa no nos metemos. La segunda es la soledad interna, personal, individual, que usted se siente solo y que entra como en un desierto. Y aunque esté rodeado de personas y hasta de amigos y de todo, hay una soledad interna en su vida que tiene que combatir con eso, pelear contra eso. Y lo peor que puede hacer una persona es confesar eso que está viviendo. Eso es lo peor. Lo peor que puede hacer alguien es confesar lo negativo. Pero confesar esa soledad, decirla, es como doblarle la rodilla al diablo. Que el Señor lo reprenda. Eso es lo peor. Porque es un asunto que nadie se lo puede resolver. Puede estar la esposa al lado, pueden estar los hijos, pueden estar los padres, puede estar... Esa pelea es personal. Y usted debe vencer personal. Derrotar al enemigo personalmente. Esa es una clase de soledad. La tercera, o la segunda en este caso, es la soledad visible
que usted no tiene en lo interno de su vida, está fuerte, pero ve que se va el uno, que lo abandona, que lo traiciona aquel, que lo traiciona el otro, que habla mal de usted el otro, y cuando usted ve un panorama alrededor, está en medio de fieras que le muestran los colmillos, le muestran las garras, le muestran todo. Esa es una parte. La otra parte es estar rodeado de gente que oculta sus garras. El tipo de persona, como el caso de Judas, ocultó sus garras ante sus compañeros. El Señor pasó la soledad interna, una soledad terrible. Y Él gritó allí en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Era una soledad interna. Pero también ya había probado la soledad física visible, porque todos lo abandonaron. Todos. Allí no quedó nadie. La Biblia dice que habían unas pocas mujeres que miraban desde lejos allá para la cruz, pero los demás huyeron. Y no solamente huyeron, movieron la lengua, se comprometieron, maldecían, se descarriaron. Esa es la otra parte o la otra soledad. Cuando todos le dan la espalda y usted está viendo, le dio la espalda a su primo, le dio la espalda a su tío, le dio la espalda a su abuelo, le dio la espalda a su hijo, su hermano, su padre. No es una cosa fácil. Pero esa es la soledad. Y el Señor experimentó las dos fases. Quedó solo, todos se fueron, todos lo traicionaron, todos maldecían su nombre, todos salieron huyendo a esconderse, todos. Qué terrible, hermano. Pero esto me llama la atención, esta palabra que le estoy resaltando. Esta palabra, habiendo sido perfeccionado, porque eso va a perfeccionar la vida de una persona, le va a limpiar. Mire, hermano, cuando usted se ve atacado por personas que les dio confianza, que los amó, que compartió con ellos, cada golpe que tiran es un poco de orgullo que se les sale. Se les va la envidia, se le va la hipocresía, se le va la falsedad, porque está siendo atacado de los que nunca pensó que fueran atacados. Y esa es la vida del cristiano. No le estoy diciendo de uno ni de dos. El verdadero y genuino cristiano tiene que pasar por ese camino. Tal vez cuando usted se siente, mire, hay gente y el programa divino en la vida de las personas, de todo ser humano, de todo cristiano, de toda persona que sirve a Dios, tiene un tiempo en la vida de gloria. Cuando Dios lo bendijo económicamente, espiritualmente, ministerialmente, si es un ministro, si es un pastor, un siervo de Dios, llega el tiempo, cuando hay un tiempo, una oportunidad, un periodo de años o de meses de gloria. Eso es así. Esa gloria lo está rodeando. Y cuando está en ese ámbito de bendición, de gloria, de grandeza, aleluya. Hablábamos en estos días con un grupo de
de hermanos y les decía, hay gente que no son capaces de llevar la gloria, la honra que Dios les da. Y cuando Dios los honra, se revientan en la altura porque se convierten en las peores personas. Cuando no eran honrados, eran humildes y hasta para hablar tenían una vocecita que había que decirle qué fue lo que dijo, qué es lo que quiere decir. Pero cuando ya fue honrado, cuando ya Dios lo honró y lo puso arriba, ahora es, haga esto, vaya por allá, venga por acá. Y se convierten en unos tiranos terribles, porque todo es maldición. Si no me obedece, le va a caer un rayo. Si no hace esto, le va a caer la maldición. Si no hace esto, le va a caer la casa encima. Entonces la gente ya no obedece por convicciones, sino por miedo a la maldición. Yo quiero decirle una cosa, que ninguna maldición podrá tocar su vida si usted es fiel a Dios. Así se lo diga a quien se lo diga. Ninguna maldición tocará la vida del que está bendito, del que está en bendición. La bendición es la diferencia de la maldición. Lo pueden maldecir quien le dé la gana maldecirlo, porque al fin de cuentas, si tiene lengua, tiene el permiso y tiene la facultad de mover la lengua como quiera. Pero no lo tocará. No lo tocará. No lo dañará. No empañará la vida. No le penetrará tampoco. Acuérdese que el Señor le dijo a Balaam, no podrás maldecir lo que está bendito. Y no podrás bendecir lo que está maldito. Eso solo es una facultad de Dios. Pero eso hay que saberlo. Cada vez que hay esos ataques, se va perfeccionando nuestra vida. Gloria al Señor. Porque después que fue perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Autor de eterna salvación. Él es declarado Salvador de la humanidad por la eternidad. Un día vamos allá en las calles de oro a reconocer que por Él estamos allá. A reconocer que Él fue un Salvador, no de nombre, que Él ha salvado ya por 2022 años. En la era cristiana, millones y millones de personas, pero su poder salvador no ha terminado. Él sigue salvando, Él sigue rescatando, Él sigue libertando, Él sigue levantando del polvo. Oh, gloria a su nombre. Levante esas manos y dale gloria. Y aparte de ser declarado perfecto y de ser declarado como eterna salvación, también fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué es eso? Que es el único. El sacerdocio era la intervención entre el pueblo y Dios. Y él fue declarado sumo sacerdote. Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec,
según la revelación poderosa que Dios le dio a los hombres y según el Dios que no tiene genealogías, que no tiene principio ni fin, según Él fue declarado sumo sacerdote. Sumo sacerdote para mediar, intervenir o interceder por usted y por mí y por todo el que sirve a Dios. De Él podíamos, de hecho, que por Él está escrita la Biblia, pero vaya buscando el libro de Números. Porque vamos a entrar en lo que tiene que pasar el cristiano genuino. Números capítulo 12. Bendito sea el Señor. Voy a procurar correr porque veo que el tiempo no me alcanzaría. Estamos apenas comenzando. Y uno quisiera detener el reloj, pero da vueltas y vueltas. El capítulo 12, verso 1 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Está indicando de una mujer morena o negra, como se le llama al negro. Hay algunos que dicen, el hermano es moreno y no se le ven ni los dientes. No, negro. Definitivamente así es. Y por eso se estableció el racismo en muchos pueblos, muchas naciones, por la misma situación. Pues a Moisés le agradó y hizo su compromiso con esa mujer, porque era él el que se iba a casar con ella. No era ni su hermana ni su hermano, era él. Hay mucho que decir de eso, pero lo dejamos para otro día. El asunto aquí es que ellos hablaron mal por esa razón. Pero note esto, porque aquí en esta parte hay tres aspectos que quiero ponerlos en alto relieve, para que usted los tenga en su corazón. El verso 2 tiene el primer aspecto y dice, el primer elemento, y dijeron: solamente por Moisés habla Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y note lo que dice: y lo oyó Jehová. Vamos a separar las dos cosas. Mientras esta gente, que eran su propia familia, sus allegados, hablaron mal de Moisés por el color de la piel de esa mujer y porque no les agradó de ninguna manera, se metieron en lo que no tenían que meterse. Pues todo está bien. Tienen derecho de criticar y de hablar, aunque no es lo correcto, pero tienen derecho. El problema consistió cuando ellos se meten de lo familiar, de lo moral, y entiéndalo muy bien esto, hermano y hermana, quiero que lo grabe y lo entienda en su corazón y en su mente. Usted puede hablar de su hermano si quiere y decir, mire, mi hermana esto y mi hermano o mi hijo, mi papá, y denle con eso.
hable lo que quiera. Aunque no es correcto, pero puede hablar. Y no pasa de ahí. Simplemente pecó por hablar mal. Y usted puede ir a la persona y decirle, mire, yo me equivoqué y le pido perdón. Y ahí quedó resuelto. Pero la otra parte tiene que ver con la autoridad delegada de Dios y con lo espiritual, y es delicado. Porque cuando ellos dicen, porque eso es lo que pasa cuando la persona empieza a hablar de alguien y habla, y que mire cómo se viste, y que mire tan esto y tan aquello, y que hasta ahí está bien. Pero cuando se mete en el ámbito espiritual, es lo que le pasó a David cuando corta un trozo del manto de Saúl. Le quitó un pedazo. La intención no era hacerle daño. Esa no era la intención. No la creemos así. Por lo menos yo no la creo. La intención era tener una evidencia para mostrarle y decirle, yo estuve ahí en la cueva, yo lo vi dormido, sus soldados estaban dormidos y yo llegué y mis discípulos o mis soldados me dijeron, es el día de tu enemigo, déjenos quitarle la cabeza y se acaba este problema. Pero él dijo, no. Líbrame, Jehová, de levantar la mano contra el ungido. Y era una autoridad mayor que la de David. Y entonces la idea era tener el pedazo de manto para después, desde lejos, gritar y decirle, despiértese. Mire, nosotros estuvimos ahí y los hubiéramos podido eliminar a todos. Aquí hay un pedazo del manto. ¿Se acuerda que Saúl lloró y dijo, más justo eres tú, hijo mío? Pero el tipo estaba endemoniado. Eso hizo que el corazón, el espíritu de David se turbara. Porque se metió en el ámbito de la autoridad. Y mire esto, cuando ellos dicen, bueno, ya dejaron de hablar de la cosita, de la negrita, y ahora se pasan al otro plano y dicen, ¿y acaso Dios habla solamente por ellos? ¿No ha hablado por nosotros? Nosotros también. Yo aquí toco el pandero, yo profetizo, y usted es el sacerdote, y solamente, ¿qué se las quiere dar Moisés? Y dice que Dios lo oyó. Y hay algo poderoso, y es que cuando nosotros oramos y ponemos las cosas delante de Dios, la Biblia dice, claman los justos y Jehová oye. Pero hay cosas que Dios como que las omite. Pero cuando se toca el manto de la autoridad que Dios ha establecido en cualquier ámbito, ahí hay un problema difícil de resolver. Difícil de resolver. Seguimos viendo, dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés,
que es fiel en toda mi casa. Es el segundo aspecto. El segundo elemento que quiero aclararle. Usted y yo, si en algún momento cualquiera puede hacer un comentario de alguien, puede hacer un comentario. Puede hacer un comentario del diácono, de quien quiera. De quien quiera. Que no sea fiel. ¿Entiende el elemento? Un pastor que sea infiel, que sea un hipócrita, un falso, cualquiera puede hablar de él y no pasa nada. Un evangelista, un profeta, un apóstol, que todo eso usted sabe que hay genuino y hay falso. Pero si es un falso, puede hablar cualquiera de lo que quiera hablar. Y no pasa nada. Porque Dios no lo toma en cuenta. Porque ¿qué está hablando de semejante cosa? Pero cuando es una persona fiel, ahí es el problema. Cuando es una persona fiel, usted, si es fiel a Dios, realmente, por dentro y por fuera, en todos los asuntos que usted hace, y alguien se levanta a cortar su manto, a hablar, a denigrar, a murmurar, a atacarlo, a hacer falso contra su vida, Dios va a salir al paso. Sea miembro de la iglesia, sea diácono, sea cantor, sea músico, sea del trabajo que desempeñe o que no desempeñe ningún trabajo, pero es fiel. Porque hay gente que no participan en nada, pero son fieles. Y si es fiel a Dios, Dios es su defensa. No es su papá, ni su mamá, ni su suegra. Dios. Él saldrá a defenderlo. Él peleará por usted. Aleluya. Él peleará por su vida. Y esta es la diferencia que tenemos que hacer cuando se va a hacer un comentario peligroso, denigrante de una persona que es fiel a Dios. Hay que pensarlo dos veces, no solamente para hablar mal, sino también para ser cómplice del que está hablando. Hay que pensarlo dos veces, porque ahí puede quedar atado y después no lo liberta, pero ni el ángel Gabriel. ¿Sabe cómo se liberta una persona que ha denigrado de una autoridad, de otra persona que es fiel a Dios? Usted tiene que basarse en ese principio. ¿Quién es? ¿Tiene mal testimonio? Diga lo que quiera. Ahí no pasó nada. Pero tiene buen testimonio, sirve a Dios de corazón, ama a Dios, lo ha demostrado, tiene un ejemplo. Hay que cuidar la lengua, porque eso es atarse y es vivir atado por mucho tiempo. Alabado sea el Señor. ¿Qué le está diciendo el Señor? Yo le hablo por visiones, por revelaciones, no así a mi siervo Moisés. ¿Y qué le dice? Porque es mi preferido, porque es mi consentido. Dios no tiene hijos consentidos ni preferidos. No. Porque me agrada, no tampoco. ¿Por qué? Porque es fiel en toda mi casa. Dios lo que mira en usted y en mí es la fidelidad. Si usted es un hombre o una mujer fiel, Dios lo va a defender. No importa el lobo, no importa el zorro viejo que se levante, no importa la serpiente antigua que se levante, Dios lo va a defender. Hermanos, si no fuera así, Dios no hubiera defendido este remanente.
Porque el remanente no soy yo, son ustedes también. Los que son fieles y son parte de esta obra, Dios los está defendiendo. Los está defendiendo. Eso no es un cuento. Si Dios no estuviera por nosotros, ya usted sabe dónde estuviéramos nosotros. Pero la mano de Dios está ahí. Y no puede pasar por encima de su palabra, de su fidelidad, porque Dios es fiel. Y le dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y no era por la mujer. Fue lo que expresaron. ¿Acaso solo él es siervo de Dios? No, nosotros también. Y aquí vamos a poner las cosas en su lugar. Y quién sabe cuántas más dijeron. Pero aquí dice la palabra, verso 9: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Dios vino y les habló a ellos, y la ira de Dios vino. Y mire lo que dice el verso 15. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Este es el tercer elemento. Y es la forma de juzgar la rebelión cuando alguien troza el manto, cuando alguien se rebela contra una persona que Dios tiene en sus manos y que es fiel. Aquí hay que partir de la fidelidad. Si usted no es fiel, puede hablar quien quiera y nada pasa. Pero si usted es fiel, así sea el hermano, la hermana más sencilla de una congregación que casi es un anónimo, pero si es fiel, hay que tener cuidado cuando se refiera a esa persona, ¿qué va a decir de él o de ella? Dios se fue y la lepra le apareció a María y fue echada del campamento. La sacaron del pueblo y todo el pueblo, escuche este elemento tan importante. Fue echada hasta que se reunió María con ellos. Fue echada del campamento por 7 días. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Le estoy repitiendo algo para que se le grabe. Fue echada del campamento en presencia de toda la multitud. Supieron que ella había cometió un pecado tan grave que estaba leprosa. La lepra es tipo de maldición. Le cayó la maldición a esta mujer y fue sacada del campamento, y era el momento, escuche esto, de movilizarse el pueblo. Y el Señor dijo: quédense ahí. Nadie se puede mover de aquí hasta que esa mujer no regrese aquí. ¿Se dieron cuenta los demás? Eso no fue en secreto. Hay
Hay problemas que se resuelven y como son problemas morales o problemas que siempre hay, no se necesita decirlo a la congregación, porque ¿para qué? Eso lo resolvieron ya entre los dos, la pelea que tenían entre dos, entre tres, y nadie más lo debe saber. Nadie más lo debe saber. Es más, aquí hay gente que dice, hermano, y no nos ha dicho por qué pusieron en disciplina a fulano. Usted no le importa eso. Usted no tiene que estar sabiendo lo que a otro le pasa. ¿Está en receso? Está en receso. ¿Y por qué? No. No y no. Tristemente hay pastores que les cuentan algo, les confían algo y toda la congregación lo sabe. Aquí no sabe usted, por boca mía, qué problemas tienen los hermanos, qué problemas tienen los otros, con quién tuvieron problemas, qué pasó en ellos. El problema se resuelve ahí y quedan en receso y terminan su receso, su disciplina, el tiempo necesario. Y luego se reintegran. Pero nadie tiene que estar sabiendo. Pero lo que es de autoridad no se resuelve en secreto. Y eso quiero que usted lo entienda. Lo que es de autoridad, para resolverlo, si alguien, por ejemplo, denigró y habló mal y se encerró por ahí en un cuarto y trancó la puerta y hablaron entre dos o tres y estuvieron allí denigrando y hablando, esa persona, la única manera para liberarse de eso es pararse frente a la congregación y decir: yo moví la lengua en contra de fulano. Si no quiere pasar eso, pues no mueva la lengua cuando no le conviene moverla. En este caso, toda la congregación, y eran miles de miles. Estamos hablando de 2 millones o más de personas que se dieron cuenta y todos decían: ¿y por qué no pasamos? Si la orden del Señor, la nube, era avanzar, ¿y por qué nos quedamos aquí? ¿Y qué pasó? Y todos decían: es que María está leprosa y a María la sacaron de aquí del campamento, la echaron fuera